hubo micros, acá no hay candidaturas, acá no hay puestos políticos, acá no hay nada de eso. Esto es acción humana, 100%, como explica Mises. ¿Saben qué? La historia de la humanidad, todo progreso, todo invento importante es fruto de la acción humana, como los individuos, como nosotros acá, interactuando en forma espontánea, porque la realidad la cambian los individuos interactuando libremente en libre mercado. La política no cambia ninguna realidad, en todo caso la entorpece y se llena la boca diciendo que la transforma, cuando en el mejor de los casos, con nuestra plata, la legitima y legaliza décadas y décadas en forma tardía. Esto hay que tenerlo bien claro, bien importante. Todo lo importante en la historia de la humanidad surgió por generación espontánea. El dinero, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, surgió por generación espontánea, en libre mercado, como explicamos en este libro. Porque este libro, como muestra la carátula, es un libro anarcocapitalista. Sí, anarcocapitalista. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es un libro anarquista. Pero la diferencia entre el anarcocapitalismo y la anarquía es que los ANCAP, los anarcocapitalistas, creemos en el mercado. Entonces sabemos que el mercado no es lo que les enseñan a todos nosotros en la educación pública, ya sea estatal o de gestión privada. Es un sistema de cooperación social. Yo satisfago mis necesidades comprando dinero. ¿Y cómo compro dinero? Produciendo bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Necesidades que ustedes las satisfacen solamente si yo brindo algo que les sirve. Y por eso lo pagan voluntariamente. ¿Se entiende? Entonces ahí se entiende que en un mercado libre donde toda transacción es voluntaria, las dos partes se benefician, porque si no, no existiría. Todo lo que existe en libre mercado existe porque es bueno. ¿Ok? Entonces ahí entendemos que es cooperación social. El mercado es cooperación social. La idea Faro es clara. El Estado es nuestro enemigo, clarito como el agua. Y cuando uno entra y lee esta bibliografía y se va interiorizando, va avanzando y pasa del liberalismo clásico al minarquismo. Y si sigue leyendo, inexorablemente uno progresa y termina en el anarcocapitalismo. Si alguien cree en las falacias ad hominem, por eso ponemos a Borges. Él tuvo su evolución de la juventud a la vejez. Y miren cuál es su última frase. Creo que con el tiempo llegaremos a merecer que no haya gobiernos. Y el anarcocapitalismo, al creer en el mercado, tiene sistema voluntario de organización social. En cambio, el anarquismo cae en una inconsistencia e incongruencia, porque al no creer en el mercado, tiene que caer en la violencia. ¿Y de dónde la ejerce? Desde el Estado, el que era anarquista. Y ahí se ve claramente la inconsistencia. El rechazo a la intervención estatal se puede hacer de dos lados. Podemos hacerlo como lo hacen los liberales clásicos, ¿ok? Del lado de la eficiencia. O podemos hacerlo como lo hacen los libertarios, del lado de la filosofía, del lado de la moral. Por ejemplo, ahí tienen arriba Milton Friedman, un liberal clásico. ¿Él por qué dice que el Estado no tiene que intervenir en un contrato laboral? Porque eso aumenta el desempleo, porque eso genera distorsiones que hacen más ineficiente la producción y cae el bienestar. ¿Por qué dice Rothbard que no tiene que intervenir el Estado? Porque ¿quién carajo es el Estado para intervenir
en un contrato entre dos individuos que si lo hacen a priori porque a los dos les conviene. Porque a los dos les conviene. A ver, señores, la intervención estatal es violencia criminal. Entiéndanlo. ¿Cómo se ve claramente? Muy sencillo. Miren los últimos dos bullets. Toda intervención del Estado consiste en sustituir acciones voluntarias por la coacción. Con intervención estatal, los individuos dejamos de hacer lo que haríamos si hubiera libre mercado y actuáramos voluntariamente. Y hacemos algo que jamás haríamos por motus propio, que lo hacemos solamente porque sabemos que el Estado, con la fuerza monopólica de la ley, nos va a castigar. Eso es todo. Pero nuestro bienestar cae primero como individuos y después como sociedad. Esto es muy claro. Acá tienen a la derecha Huerta de Soto, von Hayek y von Mises. Hay que tener muy en claro, liberalismo clásico. Huerta de Soto explica maestramente la superioridad moral, filosófica del libertarianismo sobre el liberalismo clásico. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico sostiene que a priori, para que pueda haber propiedad privada, para que pueda haber mercado, tiene que haber un Estado que provea en forma monopólica seguridad y justicia. Una contradicción total. ¿Por qué? ¿Cómo lo protege? Cobrando impuestos para tener jueces y policía. O sea, dice proteger la propiedad privada dejando la propiedad privada. Pero lo importante es que toda intervención del Estado, ¿saben qué tiene implícito? Que los políticos saben y que nosotros no sabemos nada. Que no sabemos tomar decisiones ni que podemos contratar a alguien para que tome decisiones por nosotros. Ellos saben, nosotros no. Y entonces ahí, ¿qué surge? El problema de la fatal arrogancia de Hayek. El político quiere intervenir porque quiere digitar qué es bueno para nosotros. Y el problema, que como dice von Mises, sin precios, sin libre mercado, no hay información. Entonces la intervención está condenada a llevar a malos resultados. Y ahí surge, de la faltada arrogancia se pasa al camino de la servidumbre. Como no se puede calcular, el político interviene una y otra vez, logrando cada vez peores resultados y deteriorando nuestro bienestar. Vamos, y lo sabemos acá en Argentina. Décadas y décadas que pasa esto. Entonces, cuando visualizamos esto, vemos que el liberalismo clásico, al aceptar el Estado, tiene el germen de su propia destrucción dentro. ¿Por qué? Porque la diferencia entre camino hacia allá, liberalismo clásico, socialdemocracia, socialismo, comunismo, es un camino de ida. Es un camino de ida que con mucha suerte se corte o pare rapidito. Pero los políticos se las ingenian que avancemos cada vez más hacia la socialdemocracia y hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque es un juego de suma cero. Ellos ganan y nosotros perdemos. Los políticos gastan con nuestro dinero, sacándonos a la fuerza con impuestos. ¿Y por qué no nos damos cuenta de todo esto? No nos damos cuenta de todo esto por el problema del adoctrinamiento de la educación. Desde chiquitos, desde el jardín de infantes, nos adoctrinan en la religión del Estado. Es mentira que la educación es laica, la educación es religiosa. Y la religión es la religión del Estado. Desde chiquitos, desde el jardín, escuchamos, y en forma creciente, aumenta
desde el jardín, a la primaria, a la secundaria, ni que hablar en la universidad, escuchamos que el Estado tiene que intervenir en todos los aspectos de nuestra vida social, corrigiendo injusticias, fallos de mercado, brindando igualdad de oportunidades cuando somos todos diferentes. Es algo utópico e imposible, ¿no? Y el problema es que los políticos no actúan solos. Ojalá actuaran solos. Están todos los cortesanos. ¿Quiénes son los cortesanos? Y esto sobre todo se da en las ciencias que no son duras, en las ciencias sociales, ciencias políticas, economía. Hay todo un séquito de profesionales que desarrollan teorías, modelos, estiman con econometría, etcétera, 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 con el objeto de sustentar cada vez más y en forma creciente que el político intervenga. Entonces tenemos docentes, profesores, directivos de jardín, primaria, secundaria, universidad, que son curas, cardenales, obispos de una iglesia organizada alrededor de ministerios de educación, en los cuales se delinean qué hay que estudiar, cómo hay que estudiar, con qué frecuencia, qué calidad, qué programas. Y obviamente, ¿quién delinea eso? Políticos, todo en su propio beneficio. Toda esta bibliografía que estamos citando, que vamos a citar, no existe en la educación pública, ni de gestión privada, ni de gestión estatal. Claro, todos ustedes me van a decir, o algunos, todos ustedes no, por suerte. Lo que planteas es utópico, Diego, ni en pedo, no es utópico. ¿Saben por qué? Porque actúa como un faro para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y tener conciencia que cualquier movimiento en ese sentido es importantísimo y vale la pena. Y no solamente eso, señores, cada movimiento es poco y hay que seguir avanzando en ese sentido. Entonces, bienvenida es utopía, que entre paréntesis es mucho menos utópica que el modelo en el cual vivimos, que es el más utópico de todos. Desde el siglo XIX al siglo XX y en lo que va del siglo XXI hemos asistido a un avance monumental del Estado sobre el individuo, sobre las personas. Y el paradigma actual es el más utópico, porque ahí tienen los supuestos. Se supone que el que gobierna por el bienestar general. Es un extraterrestre, porque todos nosotros perseguimos nuestro bienestar general, pero él persigue el bienestar general, no el suyo. Primer grave error. Segundo, muy importante, ¿qué demonios es el bienestar general? Para mí es una cosa, para usted es otra, para usted es otra, para todos ustedes uno por uno el bienestar es otra cosa, diferente. Entonces no hay bienestar general, no hay bienestar general. Pero si lo hubiera, que no hay, no tiene ni la más remota idea de cómo alcanzarlo. No puede saberlo nunca. ¿Qué se asume? Que ese señor, basado en teorías cuasi divinas elaboradas por los cortesanos, sabe qué botones tocar, con qué intensidad tocarlos, cuánto tiempo tocarlos, para ir a ese bienestar general. Y para colmo, sabe cómo responden todas las variables. Porque si a ese estímulo que él le da autocráticamente desde su botonera, porque se le canta. Entonces, si él se llega a equivocar, el resultado va a ser otro. Y como si todo esto fuera poco, este paradigma asume que nosotros no formamos expectativas. O sea, que somos aguavivas, que en el medio nos quedamos mansitos sin tratar de evitar los resultados de la política económica del político, lo cual es un delirio, porque formamos expectativas y nos tratamos de defender, porque obviamente que la política nos va a lesionar y vamos a estar peor con esa política. Entonces, ¿qué sucede? Si nos tratamos de defender, el resultado va a ser otro del esperado.
y toda intervención